tienen un, ¿cómo se dice? No te los remuneran, pero pues tenemos la fuerte convicción de que cuando salgan allá afuera tengan mejores oportunidades laborales. Entonces, pues así es esto del abarrote, decía mi abuelita. Así es esto, chicos. Pues en la clase anterior nos quedamos, estamos en los mecanismos de absorción, ¿verdad, muchachos? Sí, de hecho al finalizar revisamos lo de proteínas transportadoras. Así es. ABC. Es verdad. Estábamos en transportadores entonces, ¿verdad? Ahí está. Pues entonces, recapitulando, hemos visto cómo las mismas vías de administración, algunas cuestiones características del fármaco, ¿no? Que son fundamentales, nos van a delimitar este paso a través de las membranas biológicas, ¿no? Ustedes recordarán que vimos, por ejemplo, las diferencias entre difusión simple y difusión facilitada. ¿Cuáles eran, muchachos? ¿Quién me dice que se acuerda? Ay, por ahí anda alguien. Pues una difusión simple podría ser, por ejemplo, la más fácil es el paso de agua a través de la membrana, por ejemplo, mediante las acuapurinas. Y facilitada, pues en su nombre lo dice, algo facilita este paso de la sustancia, en este caso el fármaco, hacia el otro lado, ocupando proteínas de transporte. Ok. ¿Alguien más? Pues sí, es básicamente lo que dijo mi compañero. La difusión simple es el paso a través de la membrana sin ayuda de algún transportador. En cambio, la difusión facilitada sí necesita de este transportador, que generalmente es una proteína integral de la membrana. Exactamente, los transportadores marcan diferencias, ¿no? Y sobre todo, ustedes recordarán que en la difusión facilitada, a pesar de que no se requiere energía, por ejemplo, el transportador sí puede sufrir un cambio conformacional, ¿no? Y es un proceso que incluso se puede saturar, a diferencia del de difusión pasiva. Entonces, es importante que nosotros pongamos en contexto este tipo de diferencias en los transportes, pues porque a lo mejor cuando hablemos de la cuestión del pH con respecto al pKa, a lo mejor pudiéramos inferir que si se da por difusión pasiva, que es uno de los mecanismos que más utilizan la mayoría de los fármacos, más no es el único, pudiéramos nosotros predecir cómo es que se está dando el proceso, ¿no? Entonces, pero no contemplaríamos aquellos IFAs, aquellos fármacos que estén utilizando otro mecanismo de transporte dependiente de energía, por ejemplo, como es el transporte activo. Y entonces es importante que nosotros podemos entender cuáles pudieran ser estas características del fármaco, ¿no? Que debemos de cumplir bajo los distintos mecanismos de transporte. Entonces, hablando de estas cuestiones del pKa, espero que hoy lo vamos a retomar, para que ustedes puedan ver precisamente un ejemplo más a fondo. Aquí vimos la implicación de la ley de Fick, recordarán ustedes, ¿no? Que en la ley de Fick obviamente aplica pues como tal la ley de difusión de Fick, que aplica para la difusión pasiva, ¿no? Y este reparto que ustedes me mencionaban, que nosotros podíamos saber qué tanto de nuestro fármaco es compatible con esta fase acuosa o con la fase orgánica. Y se acuerdan, en términos generales,
cómo, si tuviéramos un valor de este coeficiente de partición, cómo pudiéramos nosotros interpretar que tuviéramos, por ejemplo, un valor de P, hablando de log P, que tuviera, que sea mayor a 1, por ejemplo, muchachos, que tuviera esta preferencia por la fase orgánica. Que tiene buena permeabilidad. ¿Cómo? Habló primero mi compañero, Francisco. Adelante. Que puede ser liposoluble por esa afinidad a la fase orgánica. Exactamente, entonces si es mayor a 1 el valor de P, generalmente vamos a asumir que es lipofílico, ¿no? Y si es menor a 1, probablemente nosotros estamos hablando de que tiene características hidrofílicas y es afín a nuestra fase acuosa. ¿Se acuerdan? Entonces, ciertamente, este es otro factor involucrado, ¿no? Que nos va a repercutir directamente en la permeabilidad que tanto veíamos en el sistema de clasificación biofarmacéutico, ¿no? Aparte del pKa, aparte del pH del medio, la polaridad de la molécula que va de la mano con estas cuestiones, el peso molecular, tamaño de partícula y la misma solubilidad, ¿no? Sobre todo en medios acuosos, que serían lo que nosotros conoceríamos como estos factores físico-químicos. Pero por supuesto, pues teníamos otros factores que nos van a afectar la absorción. En términos generales, cómo está constituida nuestra membrana, el tipo de transporte, aquí veíamos el transporte activo, ¿verdad, muchachos? Que aquí evidentemente, pues también tenemos proteínas transportadoras que van a ser impulsadas, ¿no? Por esta hidrólisis del ATP. Y entonces son capaces de mover estos APIs contra un gradiente de concentración, de menos a más. También es saturable y también se puede ver afectado o inhibido, ¿no? Por estas sustancias que compitan por el mismo transportador. Habíamos visto estos mecanismos de endocitosis, de exocitosis, ¿no? Para internalizar o expulsar, pues moléculas que también van a variar un poco en términos del tamaño. Habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? Que evidentemente nos hacen entender cómo es que se favorece el paso de ciertas moléculas dependiendo de sus características. Aquí lo que podemos observar rápidamente es moléculas cargadas, moléculas no cargadas, moléculas, por ejemplo, diatómicas, en este caso de estos, el oxígeno, ¿no? Que tan sencillo, molécula, es tan fácil de que pase. Y ahorita con lo del COVID, te hace cuestionarte, ¿no? Pues sí es tan fácil de que pase, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no saturaron a algunas personas cuando tienen el padecimiento? No logran saturar por arriba de 70 y entonces se empiezan a comprometer muchos órganos, que esa es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Obviamente hay quienes tienen secuelas neurológicas, no me dejarán mentir, pues, y dices, ¿pero por qué? ¿No? Pues obviamente si tienes baja saturación, tampoco está permeando correctamente ni siquiera, ni en pulmón, ni en otros órganos, incluyendo cerebro, ¿no? El oxígeno. Y es lógico que vayas a tener secuelas de este tipo, pues porque, y tristemente, algunas personas no saben que están saturando tan bajo, hasta que de plano están cianóticas o de plano ya están muy graves y a veces es demasiado tarde. Y por eso ahora, no sé si les ha pasado, pero en cuanto sientes una gripita, o que te va a dar una gripita, ahí estás, al menos con el reloj, ¿no? Detectando tu nivel de saturación, o no sé si yo soy la única, con estos delirios, muchachos, pero sí, ahora estamos todo el tiempo viendo que estemos saturando apropiadamente. Y entonces, bueno, obviamente, nosotros, ustedes recordarán que pues aquí tenemos, por ejemplo, el benceno, ¿no? Que era otra molécula, un hidrocarburo, ¿no? Eso sumamente apolar, pero también tiene una gran facilidad de permear. Evidentemente, ¿por qué, muchachos? ¿Qué tiene esta moleculita?
El benceno. Ujú. Que es muy poco polar, por lo tanto liposoluble. Exacto, y entonces estructuralmente también se le facilita pasar a través de la membrana. Por ejemplo, quienes trabajamos productos naturales, también podemos trabajar con benceno, con tolueno, pero pues es un grandísimo riesgo. O sea, las placas te quedarán muy bonitas, la separación tal vez también, pero si de por sí con cloroformo, ¿no? O diclorometano que tiene halógeno, es riesgoso en términos de la toxicidad hepática o neurológica si no tienes las medidas apropiadas de protección. Imagínense con algunos de estas sustancias que incluso pueden ser cancerígenas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo les contaba a sus compañeros, ¿no? Algunas historias trágicas, ¿no? Que, no sé si se las conté a ustedes, ¿no? Una de mis amigas que trabaja precisamente en el IMSS, pero cuando fue residente en Guadalajara, le llegó un paciente, ella es angióloga, pero pues cuando andaba haciendo la residencia anduvo en todos lados. Y le llegó un paciente que se le ocurrió ayudarle a la mamá a impermeabilizar y resulta que no se puso el equipo de producción, no salió a tomar las respiraciones, o sea, se le hizo fácil ser el buen hijo acomedido y estuvo respirando mucho tiempo los solventes que desprendía el material del impermeabilizante, lo que estaba utilizando para diluirlo, etcétera, y terminó con un daño neurológico severo, estuvo en como unos días, o sea, fue grave, ¿no? Y a veces no lo vislumbramos, ¿no? Cuando estamos expuestos a sustancias, hasta en el mismo laboratorio, muchachos, ¿no? Si no, pregúntenle al doctor Samuel, después de tantos años de estar ahí con los vapores, ahora sí, ya nos preocupamos por nuestro hígado, ¿no? Ya nos preocupamos por algún daño colateral que se genera por estar en constante exposición a los disolventes, entonces, y sin estar con la ventilación adecuada. Entonces, eso es súper importante, pero vean, por ejemplo, tenemos moléculas medianamente pequeñas, ¿no? Como el etanol, que ciertamente, aunque tienen polaridad, también tienen esta capacidad de pasar barreras, ¿no, muchachos? Y creo que habíamos hablado incluso de la barrera hematoencefálica, recordarán ustedes, ¿verdad? Aquí habíamos visto estas superfamilias de transportadores. A ver, ¿quién me dice qué familias vimos de transportadores, muchachos? ¿Y en qué podían repercutir? Puedo responder lo segundo. La verdad es que aún no me he aprendido el nombre de las familias de los transportadores. Ajá. Mi compañera Gaby había mencionado que vimos a la familia de los ABC, me parece. Pero como tal, la segunda pregunta sobre qué repercuten, un efecto en pues ahora sí que decirlo, en la síntesis de esos transportadores, tendrá que ver como, por ejemplo, con efectos de resistencia de distintos fármacos, por así decirlo. Así que es. se queden adentro o simplemente ya no pasen a través de pues de la membrana de las células. Ok. Vane y luego Sebas. De hecho, nos había mencionado que la sobreexpresión de estos transportadores, como dijo mi compañero, ocasionaba la resistencia a diversos medicamentos y más en la terapia para el cáncer. Y dentro de las familias, yo me acuerdo que estaba la ABC B1, ABC C1, C2, C3. Así es, Vani. Ajá. Sebas. Yo recuerdo que había dicho una superfamilia que era Solute, creo, Carrier. Ajá, así es. SLC, ajá. Eso. ¿Y ya? Sí, Solute Carriers, ok. Sí, entonces sí se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando primero del transporte activo?
¿no? Primero, el transporte activo, sabemos de sobra que requiere energía, ¿sí o no, chavos? Requiere energía porque necesitamos como que pues, ir en contra de un gradiente y eso no, o sea, no es tan sencillo. Se puede saturar, es selectivo, puede ser inhibido. Habíamos visto algunos ejemplos. Por ejemplo, estas bombas de ATP-ASA son súper características, sobre todo las de sodio-potasio, para nosotros ver algunos ejemplos de blancos terapéuticos. Los glucósidos cardiotónicos como la digoxina, que se usan para la insuficiencia cardíaca, pueden ser utilizados, ¿no? También tenemos en este tipo los transportadores de la familia ABC, que obviamente también hidrolizan el ATP. Y aquí teníamos a la glicoproteína P, que también la podemos conocer como ABCB1 o MDR1, ¿no? Que entra dentro de estos transportadores que funcionan como bombas, ¿no? Entonces todos tenían la idea, ¿no? Entonces ahorita vamos a concretarla. Y obviamente, ¿se acuerdan que les preguntaba ejemplos, no? Y por ejemplo, algunos sustratos de las bombas estas de ABC pueden ser nuestras hormonas, hablando de testosterona, progesterona, ¿no? Y como bien mencionaba Vane también, pues se ha estudiado mucho la implicación de, en especial de la glicoproteína P, en el en la baja de eficacia terapéutica de algunos fármacos, sobre todo, y también lo mencionó GESEM, pues que se utilizan para la terapia contra el cáncer, ¿no? Quisiera decirles en la quimioterapia, que está bien dicho, pero también los antimicrobianos también se les denomina quimioterapéuticos, entonces ahí hay como una, ¿cómo se dice? Pues no es mal uso, pero a veces englobamos solamente los quimioterapéuticos para la terapia contra el cáncer, cuando también los antimicrobianos se consideran quimioterapéuticos, ¿no? Y otros fármacos. Entonces, bueno, recordando precisamente a los transportadores de ABC, pues funcionan muy parecido a las celulitis que tenemos en la barrera hematoencefálica, y entonces hablábamos precisamente de este efecto que pudiéramos tener en que estas bombas puedan conferir resistencia a estos agentes contra el cáncer, ¿no? Esta familia que menciona Sebas, de Solute Carriers, SLC, es distinta, ¿no?, a las de ABC, pero hay, por ejemplo, algunos fármacos de esta familia que pudieran verse afectados, sobre todo por el mediar este tipo de transporte activo secundario, ¿no? Sobre todo porque se hace uso de los gradientes, ¿no?, que involucran cationes, ¿no?, a través de las membranas. Entonces, generalmente hay que ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos también de agentes quimioterapéuticos que lo que hacen es mover nucleósidos, ¿no?, de pirimidina. Algunos de estos pueden hacer uso de transportadores de Solute Carriers, ¿no? Esos pueden ser otro ejemplo. Los que medían este transporte de monoaminas como la dopamina, también sería otro ejemplo, o los de serotonina, ¿no?, que también dependen de la energía almacenada que se genera en la membrana por el catión sodio. Entonces, hay varios fármacos que pudieran ver implicados estos mecanismos, ¿no?, tanto en su efecto terapéutico como en el efecto de resistencia. Entonces, es importante que nosotros no nos olvidemos de que eso es un factor fundamental, muchachos. Y habíamos visto también, ¿alguien quiere comentar algo? Vi manitas alzadas, pero ya las bajaron. Entonces, estábamos, como bien me mencionaron, teníamos a los... Una disculpa. ¿Sí? Perdón. Creo que está desfasada su diapositiva con... O no sé en qué diapositiva está. Ahorita estoy moviéndome a donde nos quedamos. Estoy en la de transportadores de flujo. Porque recuerdo que nos quedamos, creo que por barrera hematoencefálica, recuerdo, ¿no? Sí, nos quedamos justo ahí. Sí, ¿verdad? ¿Sí están viendo eso? Que es donde les moví. Ahora no estoy en el laboratorio, ¿eh? Preferí ir ayer para no quedarles mal otra vez.
No hay problema. Entonces, sí, coméntenme, cualquier cosa coméntenme. Entonces, aquí, ¿se acuerdan que platicamos de la barrera hematoencefálica? Que, pues, por supuesto, es fundamental, ¿no? En términos generales, nosotros tenemos que entender que nos ayuda a tener una permeabilidad selectiva, ¿no? Incluso les hablaba yo el ejemplo de precursores de monoaminas como el L-Dopa, ¿se acuerdan? Y cómo incluso puedes modificar tu terapia con algún inhibidor de este mecanismo para generar a la monoamina que queremos en la periferia, y eso genera ventajas en la biodisponibilidad de nuestro fármaco pasando la barrera hematoencefálica. Entonces es muy importante nosotros ver pues el papel que representa la barrera hematoencefálica en el paso o no de sustancias a través de la misma. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos, no? Cuando hablamos de moléculas que tienen ventajas a la hora de permear, teníamos al etanol, ¿se acuerdan del etanol? Que ¿cómo ven, muchachos? ¿Será capaz de pasar barrera hematoencefálica fácilmente? Su principal metabolito, sí. Pues mejor que el agua, sí. Sí, se supone que puede cruzar, ¿no? El acetaldehído. O tal vez estoy confundido. Es que estaba pensando que por el efecto de, pues, la intoxicación del alcohol, por decirlo de buena manera, tendría que ver con, pues, la interferencia del acetaldehído en su efecto en el sistema nervioso central. Creo que es supresor, algo por el estilo. Sí, suprime el sistema nervioso central. Pues realmente es importante ver la participación de la DH, ¿no? Que es esta enzima que se encarga de metabolizar el etanol. Aunque también hay enzimas del citocromo P450 que están involucrados, ¿no? Sobre todo cuando hay un consumo agudo, hay una CYP que está involucrada, pero es bastante interesante porque evidentemente cuando tú tienes un metabolismo mediado por CYP, lo vamos a ver en metabolismo, en sustancias como el metanol, aumenta algo que se llama el NADPH, y entonces eso nos limita lo que tenemos disponible de NADPH. Entonces, aumenta el NADP, el NADP que no tiene el hidrógeno. Y ese al limitarnos al NADPH, eso nos impide que se regenere apropiadamente el glutatión. Y entonces se favorece el estrés oxidativo. Y entonces todo eso te va llevando a empeorar, ¿no? La situación en términos de que las enfermedades hepáticas son el resultado, sobre todo, de combinar tanto la inducción de nuestra isoenzima del P450 como la liberación de otras endotoxinas. Por supuesto, fíjense, algo que es bien interesante, ustedes no me preguntaron de las vitaminas, porque con el otro grupo platicábamos de por qué con las vitaminas me hacían esa pregunta, ¿no? Se recomienda no tomar alimentos, y yo les comentaba que hay antinutrientes. Pero en el caso de las interacciones vitamínicas, aparte de ello, el consumir alcohol es una interacción grave, y de hecho muchos pacientes alcohólicos tienen una gran deficiencia de vitamina A, de tiamina, por ejemplo. Y eso también hace, esto es así como una bolita de nieve que se va haciendo grande, 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 grande. Y por supuesto, pues ahí nos va a afectar, pues poco a poco a nivel tisular, y van generando estas lesiones que pues muchas veces empiezan en ocasiones por hígado graso, estenosis alcohólica, aunque hay estenosis no alcohólica, ¿no? Y en México hay un chorro, nada más por los alimentos o por cuestiones genéticas. Entonces, pues el alcohol es un
es una molécula ciertamente pequeña que aunque sí tiene polaridad, no me dejarán mentir, cuando las disolvemos en agua no se ven fases, ¿no? Y cuando se las disuelven con metanol, ni se enteran, ¿no? Que eso es producido sobre todo por un mal destilado del etanol, ¿sí o no? Y por eso se quedan ciegos. Al menos con 10 miligramos de metanol se puede generar ceguera y hasta la muerte, por supuesto. Y de hecho hay tratamientos intrahospitalarios para impedir la intoxicación por metanol, pero si no tienes el tratamiento pueden hacer una borrachera intrahospitalaria, o sea, para que los receptores se vayan más a capturar el etanol y por supuesto es mejor tener acetaldehído que formaldehído como parte de los metabolitos, ¿no? Entonces, generalmente la repercusión de esta intoxicación con metanol te lleva como una acidosis metabólica, pero tremenda porque se acumula el ácido fórmico y esto también te genera depresión respiratoria y por eso muchos pacientes pues no la cuentan. Parece como de 1000 maneras de morir, muchachos, pero no. Entonces, pues evidentemente el papel de la barrera hematoencefálica es fundamental, pero no nos puede proteger para todas las sustancias, ¿no? Porque fíjense, esto es algo, creo que es lo que estábamos empezando a tocar la clase anterior. En el caso de fármacos que se consideren pequeños, pueden difundir bien por esta barrera hematoencefálica y más si tienen un buen coeficiente de partición. ¿Cómo tendría que ser el coeficiente de partición, muchachos? Según lo que vimos al principio, retomando. Mayor a 1, ¿no? Entre 1 y 2, ¿no? Pues ya más cercano a 2, ¿no? Mayor a 1, de preferencia, ¿no? Para que nosotros pudiéramos tener estas características lipofílicas, ¿no? En el caso del log-P mayor a 0 ya es considerado, pero en el valor como tal de P mayor a 1, ¿no? Para esta cuestión de caracterizarlo lipofílica, ¿no? Y por supuesto hay que considerar también, ¿no? Que el sustrato se parezca mucho, ¿no? Al fármaco. Y entonces también puedan aprovechar de sus transportadores, ¿no? Y entonces aquí les pone el ejemplo de algunos transportadores. El AT1 es de la familia de los solute carriers que comentaba hace ratito sus compañeros. Y por ejemplo, se ha estudiado mucho cómo está involucrado en el tratamiento con el EDOPA que les mencionaba, que sí mejora esta biodisponibilidad encefálica, sobre todo cuando lo combinas con carbidopa, pero también pueden estar mediando estos mecanismos con compuestos como antibióticos o las estatinas que se utilizan para las dislipidemias, para disminuir el colesterol, o como antagonistas del receptor H2. ¿Cuáles serían esos fármacos, los antagonistas del receptor H2, chicos? Antihistamínicos. ¿Pero de qué tipo? ¿Serían como clorfenamina? Porque ese es un antihistamínico. Los que son más afines al 2, los de primera generación. Los de primera generación tienen ese problema. Lo vimos en farmacología, que cruzaban muy bien la barrera y por eso causaban reacciones adversas. Sí, una reacción adversa que era como insomnio. Y los de segunda generación eran menos polares. Digo, más polares. Como loratadina. Pero aquí les estoy diciendo otro, o sea, sí son antihistamínicos, pero no son tan utilizados para disminuir estos cuadros gripales, o sea, la liberación de histamina en las mucosas, se usan más en otros. ¿Alguien estaba diciendo? ¿Cómo? Así es, exactamente. Alguien por ahí
Alguien quería decir, les escuché Rani, no sé qué, y se arrepintió. Ranitidina. No se arrepientan, chicas. Ya sé que aquí los hombres son tremendos, pero también participen. No soy feminazi, chicos, no se sientan ofendidos, pero sí, quiero que participen homogéneamente. Muy bien, sí, ¿no? Son estos. ¿Se acuerdan que les dije, voy a preguntar de Pharma, porque también me gusta Pharma y tiene mucho que ver? Entonces, estos son algunos ejemplos que nosotros podemos utilizar para entender, ¿no? Cómo es que se puede dar este paso. Y por supuesto, sustancias, gases o oxígeno, ¿no? CO2, pues pueden también tener ventajas al pasar esta barrera hematoencefálica. Aquí también está la estructura del etanol. La glucosa, a pesar de ser, pues, una molécula, macromolécula, ¿no? Y que también tiene polaridad, es bastante polar, pues ciertamente pues tiene sus transportadores, los famosos GLUT, ¿se acuerdan? Y que pues también son fundamentales pues para tener buenas cantidades de glucosa del otro lado de la barrera hematoencefálica. Y bueno, aquí lo que está en esa transparencia tiene que ver con lo que habíamos platicado, ¿no? De esta cuestión del el efecto que también puede ser, pues a lo mejor no tan conveniente como de estas bombas ABC que incluyen la PGP, que es la glicoproteína P. Ciertamente, pues, pueden darnos la explicación de la resistencia a medicamentos. Sobre todo se ha estudiado mucho en fármacos que son usados para la terapia contra el cáncer, aunque también ha afectado a algunos antivirales, ¿no? Algunos antibióticos, no la mayoría, pero esa puede ser algunas de las cuestiones. Entonces, ahora sí, de los factores que afectan la absorción de fármacos, ahora sí estamos claros, pues que tenemos factores fisiológicos, tecnológicos y físico-químicos, ¿no? Y ya nada más recordando un poco, digo, no es clase de anatomía, pero no es para que se acuerden, ¿por qué nosotros tendríamos que enfocar a recordar esta cuestión del tracto gastrointestinal? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué, José? ¿Podrás repetir la pregunta? Ajá, ¿por qué nos interesaría ver a nivel fisiológico esta cuestión anatómica del sistema gastrointestinal? José y Cristian levantaron la mano. Nosotros, bueno, se supone que se diseñan los fármacos, los medicamentos, para liberarse en cierto área, ¿no? Algunos están para que se liberen en estómago, otros en intestino delgado. Y la forma farmacéutica tiene que aguantar todo este paso. Y este paso involucra pHs diferentes, involucra procesos diferentes, incluso transportadores, así como lo estamos viendo, que van a ser más afines o no a estos fármacos. Por eso es que algunos fármacos se comienzan a absorber como en estómago y se terminan de absorber en intestino, o pasan y se absorben completamente en intestino. Así es. Entonces, si se dan cuenta, una de las formas farmacéuticas más aceptadas, una de las formulaciones y vías de administración más aceptadas es las orales, ¿no? Si hablamos de la vía intravenosa, pues obviamente en la vía intravenosa nos saltamos el proceso de absorción, ¿no, muchachos? En la intramuscular no, porque tiene que pasar capas, en la rectal tampoco, pero de las más utilizadas precisamente es la vía oral, y por eso, como menciona José, es importante que conozcamos, ¿no?, cuáles son las características fisiológicas que también nos van a impactar en los procesos de absorción, ¿no? Aquí les ponemos algunas funciones, ¿no?, que es generar este bolo alimenticio, es un reservorio, el estómago, convertirlo en quimo, por supuesto esta producción de ácido es fundamental, es bacteriostático, ¿no? ¿Por qué creen que un abuso excesivo de omeprazol, ¿no?, que realmente su mecanismo es más, pues es más eficaz con algunos tratamientos de gastritis, porque no es un antagonista H2, es un inhibidor de ATPasa.
y entonces va directamente con nuestra enzima que está mediando este proceso, pero también a su vez repercute la automedicación, el consumo excesivo de fármacos como el omeprazol, que es de los que más se vende y de los más automedicados a nivel mundial, en que los pacientes puedan desarrollar infecciones por bacterias que ahora que están bajo condiciones no tan ácidas pueden generarnos problemas, y una de ellas es Clostridium difficile. Entonces esa es una razón de peso cuando vean a alguien de su familia que si tiene acidez luego va con el omeprazol, para que lo piense 2 veces, ¿no, muchachos? Entonces, aquí tenemos la organización para que recuerden, ¿no? El fundus, el cuerpo, el antro, que seguro vieron en fisiología. Me voy a ir muy rapidito en esta parte. Obviamente la mucosa, tenemos esta mucosa dividida en la subcutánea, ¿no? Mucosa, luego la submucosa, la muscular y la serosa, que por supuesto es importante. Pero hay factores específicos, ¿no? Hay factores específicos que nos pueden afectar algo que se conoce como vaciamiento gástrico, ¿no? ¿No les ha pasado que se dan un atracón de comida y dicen, ay, ya no me cabe nada, ¿no? Y si de cierta manera tú estás como queriendo, no sé, por decir alguna cuestión, estás tomando algún tratamiento, pues te puede repercutir, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que yo les mencionaba? Hay fármacos, por ejemplo, de las penicilinas de vía oral, pues la mayoría se tiene uno que esperar 2 horas antes, 2 horas después de los alimentos, pues porque la secreción de los ácidos gástricos las pueden vulnerar, a excepción de amoxicilina, por supuesto, y otros medicamentos, a lo mejor se puede favorecer su absorción. ¿Se acuerdan que les hablaba del albendazol, sobre todo pues con alimentos muy grasosos? Pero en el caso del vaciamiento gástrico se ha estudiado que el que aumente la velocidad del vaciamiento gástrico es directamente proporcional a aumentar la absorción en general, en términos generales. Entonces aquí les pongo algunos factores que nos pueden afectar el vaciamiento gástrico, que puede ser la temperatura de los alimentos, puede ser el estrés, el ejercicio nos lo puede aumentar, pero las úlceras lo disminuyen, la posición también te lo disminuye. Entonces, cuando les dé el mal del puerco, pues vean cuál es el lado más idóneo, ¿no? Para que ustedes puedan dormir, de preferencia del lado derecho. Alimentos sólidos, que eso lo vemos sobre todo cuando estamos, que espero que no se los deseo, muchachos, pero yo sí he estado, sí he estado en el hospital y les contaba a sus compañeros que pues uno espera que la dieta hospitalaria es blanda, ¿no? Evidentemente, porque pues si estás acostado, pues tienes problemas ahí para favorecer la peristalsis y entonces necesitas evacuar pues lo mejor que se pueda, pero pues a veces las dietas no son como tan apropiadas. Les decía que yo tuve preeclampsia con mis 2 hijos y casi no la cuento, pero aquí estoy, afortunadamente. Quedé hipertensa ya en el segundo embarazo, pero pues no me podía ir limpia con esos. Casi llegué a eclampsia en el segundo, fue así todo un tremendo. Estuve en terapia intensiva 1 mes y resulta que, con mi primer hijo, con mi hija sí tuve un seguro de gastos médicos mayores y el menú era así excelente, ¿no? O sea, unas ensaladas, súper guau. Y en el hospital, en el ISSSTE, me tocó con mi hijo en el segundo embarazo, pues, no me puedo quejar en general, pues la libré, que eso ya fue ganancia, pero ya en terapia intensiva no me podían controlar la presión arterial porque brincaba mucho y no me llevan en un menú una pizza, pero ustedes dirán, no, una pizza especial, ¿no? O sea, con muy poquita harina o puros vegetales. No, ¿cuál era? Una pizza hawaiana, creo era. Y hasta me quedé así, ¿es en serio? O sea, digo, no estoy en piso, estoy en terapia intensiva. En terapia intensiva, muchachos, es una cosa horrible, ¿eh? O sea, tus compañeros o se están muriendo, o se murieron,
o de plano están en coma, ay no, es una cosa horrible. Y en mi condición, pues obviamente ameritaba estar en esa área porque la presión estaba descontroladísima, pero estaba como en mis 5 sentidos y era como de los pocos pacientes que podía comer. Recuerdo que tenía un compañero enfrente que era un señor que no sé qué intervención le hicieron en el cuello, que lo tenía abierto completamente. O sea, bueno, no completamente pues estaría descabezado, ¿verdad? Pero sí tenía una abertura así, una incisión tremenda y a él le daban alimentación por sonda, pero él sí estaba consciente, o sea, no estaba en coma, ni mucho menos. Ay, no, pobre señor, todos los días se quería bajar. No, yo dije, qué desesperación, qué cosa tan tremenda. Y pues uno esperaría que estando en esa área, pues te estuvieran una dieta bien estricta, ¿no, muchachos? No, o sea, bueno, les decía a mis alumnos de nutrición, oigan, ustedes tienen mucho que hacer en los hospitales que están desangelados en esa parte de dietética. O sea, dicen, no, pues sí, es que contratan muchos que son dietistas, por ejemplo, y ni siquiera saben mucho de nutrición, o sea, nada más tuvieron un curso o algo así. Y bueno, si hay ingenieros, me dicen sus compañeros, ¿no? Hay ingenieros en el área de farmacia, ¿no? Que no tienen ni pizca de lo que son los fármacos, tienen un desastre, pues entonces desde ahí estamos mal. Pero bueno, regresando después de mis tristes historias, estos son algunos factores que hay que contemplar, muchachos. Algunas enfermedades también te pueden alterar el vaciamiento gástrico. Y entonces aquí les pongo una imagen donde vean cómo podemos tener concentraciones de acetaminofén o paracetamol. Y vean cómo con respecto al tiempo de vaciamiento gástrico estomacal, que es el tiempo medio de este vaciamiento gástrico, cómo va disminuyendo, ¿no?, la concentración plasmática de nuestro fármaco en cuestión. Entonces, entre más tiempo nos llevemos en este vaciamiento gástrico, también nos puede estar afectando nuestras concentraciones plasmáticas de nuestro fármaco, precisamente porque pues estamos disminuyendo la velocidad de vaciamiento gástrico y por lo tanto disminuye la absorción del mismo, en términos generales. ¿Sí, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, profesora, vamos bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, en esta parte, fíjense, esta es una esquemita de un artículo bastante interesante, porque aquí también tenemos precisamente, aquí en T50, que ustedes pueden observar, pues es el tiempo de residencia gástrico. Eso es con unos tipos de particulados no desintegrantes, a eso se refiere, ¿no? Que hasta les dice las medidas y la densidad. Pero vean cómo se ven afectados con respecto a las diferencias de alimentos. A ver, para los que vamos a estar practicando el inglés, ya ven que es un curso integrativo. Entonces también los preparo para su examen A2 que tienen que cumplir. A ver, ¿qué es cuando tienes las condiciones de A on an empty stomach? A ver, Pablo. Bueno, pues con el estómago vacío. Ajá, y entonces el B. Después de un desayuno continental. Así es. ¿Y cuál es el desayuno continental? Ustedes que se han ido de vacaciones. Fruta, bueno, que usualmente es melón. Ándale, hasta te sabes las frutas. Banana, bueno, plátano. Usualmente te dan también como una pequeña porción de pan, café y yogur, ¿no? Creo que sí, y lo pueden meter en unas pequeñas cositas. Es muy, muy sencillo. Es muy Creo que sencillo. Ni siquiera viene una parte de proteína ni nada por eso. No, así que no se emocionen. Cuando encuentren ahí una promoción sota que les incluye el desayuno continental, si están acostumbrados a echarse sus 10 tacos de barbacha, pues solo que se atiborren, ¿no? Solo que se atiborren de fruta, no creo que lleguen a más. Pero sí, en efecto, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos viendo cómo el tiempo de residencia de estos particulados no desintegrantes sí se ve afectado, ¿no? O sea, estamos casi en 50 en el estómago vacío y cuando estamos en estas condiciones después del desayuno continental ya estamos en 200 minutos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ya es después del desayuno continental y un snack. Obviamente,
el snack 2 horas después, 2.5 horas después. En el D baja un poquito porque pasó más tiempo, pero ahí ya te involucra después del lunch, ¿no? El famoso lunch que para los gringos generalmente es a las 12, ¿no? Pues aquí nosotros andamos luego luncheando como a las 10, o sea, andan desayunando a las 7 y ya a las 10 ya tienen hambre, ¿no? ¿No se acuerdan, muchachos? Que está en clase, ay, tengo mucha hambre, soy criatura. Entonces ya están tomando su lunch. Después del lunch, otro snack, ¿no? Después de 2.5 horas, pues otra vez vuelve a subir, ¿no? Obviamente va a depender también del tipo de alimento, pero lo que quiero que vean, ¿no? Ya el G es cuando ya tuvimos el breakfast, snack, el lunch, el otro snack y supper. ¿Qué es supper, chicos? Es básicamente lo mismo. O sea, bueno, ¿no? Es como un almuerzo, por así decirlo. Ya la cena, ya lo último que consumimos en el día. Vean cómo brincamos, ya casi le pegamos a los 600 minutos del tiempo de residencia medio gástrico. Entonces, sí nos afecta, ¿eh? Sí nos afectan. Por supuesto, hay que considerar también qué tipo de formas farmacéuticas podemos tener, ¿no? Si se dan cuenta, lo más usual es tener comprimidos. Y de hecho son de las más económicas, ¿no? Cuando tenemos alguna formulación, no sé, de tipo de gelatina dura, pues la gelatina dura generalmente pues nos puede afectar directamente en la velocidad de desintegración. Y eso pues a lo mejor si lo sabemos utilizar pueden ser ciertas ventajas en el tiempo en que se pretenda que se desintegre para liberar nuestro fármaco. Puede tener componentes que no se vean afectados por los jugos gástricos. Entonces eso también nos puede dar este plus, ¿no? En el tiempo de desintegración. Y por ejemplo los de cápsulas de gelatina blanda, ahí va a variar mucho, ¿no? Aunque generalmente sin alimentos y tienen más preferencia por desintegrarse en el píloro. Entonces estas son algunas cuestiones. Hay que recordar que no solamente tenemos estómago, tenemos intestino delgado, que aunque por pH, ojo, por pH podemos tener favorecida nuestra fracción ionizada y no ionizada, y que por ejemplo el fármaco que su mecanismo más común sea por difusión, pudiéramos inferir que se absorbe mejor en condiciones estomacales, por ejemplo en los ácidos débiles es más común, dependiendo su pKa, por supuesto. No hay que olvidar que en el intestino, nada más por área de superficie y por cómo está conformado sus microvellosidades y porque también tiene transportadores, pues es nuestro tejido apropiado que donde más se va a absorber nuestras sustancias, tanto alimentos como fármacos o como tóxicos, ¿no? Entonces esto es bien importante que no se nos olvide. Obviamente, pues está dividido. Lo primero que vemos es el duodeno. Bueno, no se ve a veces también porque si se dan cuenta está súper enrollado, ¿no? Es una cuestión bien impactante. Hace muchos años me tocó no me tocó, yo me metí de técnico en urgencias médicas hasta que vi que no era lo mío. Pero por lo pronto me tocaron así gente viscerada. Ay, no, muchachos, es una cosa tan fea. Yo no sé qué estaba yo pensando. De verdad encontrarte a alguien destripado sí es bastante impactante. Y dices, caray, todo eso te cabe ahí en ese compartimento. Sí, porque vean, fíjense, del duodeno son, si bien nos va 30 centímetros, ¿no? 20 a 30, del yeyuno 2.5 metros y en el ilion 3.5 metros. Obviamente, pues tenemos diferentes características, ¿no? Obviamente, donde tenemos más mucosas es en el duodeno, en el yeyuno está más vascularizado, pero también hay más vellosidades, y en el ilion, pues ahí hay más folículos, y ustedes recordarán estas famosas plaquitas de Peyer. Bueno, no sé si hicieron alguna práctica de inmuno, donde ustedes, lograron ver las placas de Peyer. Es bastante interesante, ¿no?
Ahí generalmente puede haber residuos de la digestión, pero también se pueden sensibilizar las celulitas y poder detectar algunos antígenos. Entonces es interesante esta parte. Sin embargo, pues obviamente también tiene sus capas, ¿no? Tiene esta capa serosa, muscular, submucosa y mucosa, que también nos va a ayudar a ver cómo es que se da este proceso de absorción. Lo que les decía, casi estamos hablando de un área superficial de 200 metros cuadrados que está plegada y tiene microvellosidades, ¿no? Algo que hemos hablado mucho en el curso es que precisamente en esta parte es donde nos puede jugar en contra esta vena porta. Bueno, aquí este esquema está feo, tengo unos más bonitos, no sé por qué este no lo he cambiado. Pero esta es la responsable de llevar directamente nuestra sangre al hígado. Y entonces, si nuestro fármaco pasa por el hígado antes de llegar a circulación sistémica, podemos estar padeciendo el efecto de primer paso, el metabolismo de primer paso, ¿no? Por eso es que la administración oral tiene esta gran desventaja, ¿no? Que vamos a tener que contemplar este metabolismo anticipado. Y ustedes recordarán que puede ser que generemos metabolitos activos o que generemos metabolitos inactivos o que generemos algún complejo, ¿no? Que no estemos nosotros esperando en términos terapéuticos. Entonces, aquí les habla del tiempo de tránsito, generalmente es de 2 a 12 horas, va a depender de también lo que le empaquetamos, ¿no? Por ejemplo, las comidas que son muy, muy blandas, casi líquidas, generalmente, vean, pasadito de la hora, es el tiempo medio de tránsito. Y en cuanto a algunos factores que hay que considerar que también son fisiológicos, es, por ejemplo, el hacer ejercicio, también nos puede afectar en el tránsito, sobre todo cuando tenemos pellets en esta parte. Y en el caso de las formas de liberación controlada, podríamos tener que de mayor concentración, pues la situación cambie, ¿no? O sea, en las de liberación controlada podemos tener mayor concentración de escape absorbida en el intestino delgado, y algunas enfermedades también nos pueden incrementar la biodisponibilidad en formas de liberación controlada. También si tenemos un paciente que tiene obstrucción, ¿no? O un lumen angosto, o que puedes tener el fármaco mayor tiempo de lo que esperabas expuesto a las mucosas, esto con algunas enfermedades intestinales llega a suceder. Esto puede ser peligroso porque pues en el mejor de los casos pues nada más se irritó, pero en otras situaciones puede haber hasta perforación, ¿no? De nuestro intestino por estar tanto tiempo el IFA ahí concentrado exponiéndose a esa zona. Entonces hay que tener cuidado esa parte. Algunos multiparticulados tienen una mayor tiempo de transición en comparación con las tabletas simples. Entonces esto es importante que lo contemplemos. Aquí hay un esquemita de pellets que, si se dan cuenta, en los que están como en el cuadrito blanco, ¿qué significará fasted, chicos? En ayunas, ¿no? No sabía. Sí, ya ven, les dije que este es un curso integral, pues es en ayunas. Cuando tienes voluntarios en ayunas, pero con estos multiparticulados, ¿no? Vean cómo aumenta en porcentaje los pellets en el intestino delgado, y de cierta manera sí disminuye, ¿no? Se comporta de manera un poco errática, pero sí disminuye el número de pellets cuando tenemos a los voluntarios después de su breakfast, de su desayuno. Otros aspectos que hay que considerar es, aparte de la velocidad de vaciado gástrico, que algunos fármacos se pueden quelar con alimentos, ¿como cuáles? ¿Como la leche? Como la leche. ¿Con quién?
parece que con los antibióticos. Profe, está muteada. Creo que no se escucha. Sí. Creo que no está muteado, pero. Ah. 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 Ya. Ah. ¿Qué sucedió entonces, Saúl? Ah. 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 Usted no reconoce. ¿Ya me escuchan, chicos? Ya. Ya, profe. Es que se me trabó y yo aquí hablé y hablé bien feliz. Y ya cuando vi, ya no me escuchaban, ya nada. Sí, dejamos su charla después de que respondió Adri. Ah, ¿en serio? Ok. Déjenme, me vuelvo a posicionar. Bueno, estábamos hablando de las interacciones, ¿no? Les comentaba que evidentemente, como bien comentó Adri, ¿sí fuiste tú, verdad, Adri? Del efecto quelante con algunos fármacos. También pueden haber interacciones con los mismos alimentos por su mismo contenido. Ustedes, por ejemplo, me dirán, una dieta con ensaladas verdes, con espinacas, selgas, todo eso. Sería súper buen alimento, ¿no? En general, ¿no? Estaríamos hablando de que son estas dietas que todo el mundo alaba. Pero estarán de acuerdo conmigo en que tienen altos niveles de vitamina K. ¿Eso en qué podría repercutir a ciertos pacientes?
¿Qué se les ocurre? Estas interacciones puede hacer una mala dosificación, una mala absorción del medicamento. Bueno, te puede afectar la absorción, pero por ejemplo, en pacientes que estén tomando anticoagulantes, ¿no era algo que la vitamina K iba a ocupar el lugar del anticoagulante en un receptor o algo así? ¿ustedes qué papel recuerdan que tiene la vitamina K? De ahí se desprende todo, ¿eh? Activa el factor de coagulación, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Pues entonces ahí vean. Obviamente, pues tendríamos que estar hablando de que el paciente así se la pasa atiborrándose de ensaladas con este tipo de productos de alto contenido en vitamina K, que bueno, no solamente están ahí, hay varios productos que lo tienen, pero en un paciente que está tomando una terapia de anticoagulantes pudiéramos disminuir su eficacia, ¿no? En pacientes que están tomando jugos con estatinas, pues es una interacción directamente con las enzimas del citocromo P450, y a lo mejor podríamos tener concentraciones más altas, sobre todo cuando un paciente toma algún jugo, como el jugo de toronja, y entonces por eso están contraindicados, ¿no? El que se consuman algunos jugos con algunos tratamientos, ¿no? Generalmente son estas estatinas, pero también afectan a fármacos antihipertensivos, fármacos de tipo esteroide, algunos fármacos que nos ayudan a disminuir la respuesta inmune cuando tienes un paciente trasplantado, y algunas infusiones de plantas. Entonces es importante que nosotros, pues como farmacéuticos, lo tengamos bien claro, ¿no, chicos? Precisamente, pues porque no siempre el médico lo va a tener claro. Número uno, o sea, hay algunos médicos que sí se dedican a ver estas repercusiones, como después de que un pacientito llega, no sé, a consulta y que estaba controlando su azúcar o su diabetes con alguna especie vegetal y no con un tratamiento con más rigurosidad, luego llegan con falla hepática fulminante después de años, ¿no? Dicen, no, pues que sí me bajaba la glucosa, pero ojo, hay que estar conscientes también de los efectos toxicológicos, o de que si sí estás tomando tu tratamiento, que no esté interaccionando con el mismo. Entonces, los alimentos también es algo, las infusiones, todo esto, los suplementos, todo eso se tiene que evaluar muy bien cómo nos puede afectar la terapia farmacológica. Son interacciones que requieren un estudio más a profundidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más les pongo algunos tiempos de tránsito, más o menos, para que nos demos una idea, que evidentemente, pues comidas muy pesadas pueden retardar el tiempo de tránsito. Algunas características es que tenemos en el intestino muchos transportadores, evidentemente, y bueno, ya al final, en el colon, en el intestino grueso, pues prácticamente es reabsorber, ¿sí o no, muchachos? Prácticamente necesitamos reabsorber agua, electrolitos, si no los reabsorbemos bien, nos da diarrea, ¿no? En algunas cuestiones de infecciones o por algunas cuestiones pues de estrés también puede generarse, y evidentemente es importante también conocer pues esta parte del colon, porque pues aunque no es de las más ocurridas, ¿no? Es también una vía de administración enteral, se considera enteral, y tiene ventajas, ¿se acuerdan? Que teníamos ventajas en términos de eludir al menos en un 50%. ¿Qué cosa? El metabolismo de primer paso. Así es, exactamente. Entonces, bueno, aquí nada más rápidamente algunas cuestiones de
del metabolismo en el colon. Tenemos un flujo sanguíneo, ¿no? Más o menos de 875 mililitros por minuto. Generalmente hay cuestiones anatómicas importantes, que es la unión de la vena esplénica como parte del sistema venoso porta del hígado, ¿no? Y eso es una parte importante. Los fármacos que se puedan absorber en esta parte baja del recto se transportan por los plexos hemorroideos y por las venas ilíacas. Y entonces, esa es la razón por la cual se puede eludir el efecto de primer paso. Ese es un plus. No sé si sea suficiente como para que digan, no, pues ahora voy a tomar mi tratamiento por esta vía, pero tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, recordando nada más que evidentemente su capacidad absortiva es buenísima, ¿no? Es capaz de absorber hasta 4 litros de agua por día. Y en el caso de las bacterias que la colonizan, pues tenemos casi hasta 400 especies, ¿no? Tanto anaeróbicas como aeróbicas. Y pues bueno, son parte de mantener esta microflora en esta zona. La dieta es fundamental, ¿no? Sobre todo se puede ver afectado por los patrones de actividad diaria, porque creen que cuando estás hospitalizado, pues hasta te estriñes y por eso te tienen que cuidar mucho la dieta. En algunos hospitales, no en todos, ¿verdad? Pero porque evidentemente el tránsito se ve afectado. Y la fibra, ¿no? Que fíjense que este es bien interesante. No me da tiempo que ahorita lo abordemos, pero investíguenlo nada más por curiosidad, porque también la fibra puede afectar tratamientos, ¿eh? También puede afectar tratamientos. Entonces, no siempre, y fíjense que es algo que se utiliza mucho como suplementos, pues sobre todo ahorita que estamos en home office y que estamos mucho tiempo sentados, y hay personas que están padeciendo colitis, hemorroides y un sinfín de cosas, y es importante también pues conocer las repercusiones de algo tan básico que puede hacer la fibra, ¿no? La fibra soluble que se puede consumir incluso en suplementos. Es importante también porque pues es un sustrato para nuestra colonización bacteriana, y entonces eso se asocia a que se reduzca el tiempo de tránsito, pero no todas las fibras tienen los mismos efectos en el colon, ¿no? En el caso de las grasas, es obvio que van a tener un efecto estimulante de la motilidad. No sé si conocen, hay un fármaco que se hizo muy popular hace algunos años para bajar de peso, que el principio activo es el Orlistat. El Orlistat lo que tiene de mecanismo de acción es inhibir la lipasa pancreática. Y entonces, literalmente haces grasa. ¿Sí me explico? O sea, no tienes como el metabolismo adecuado de las grasas que ingieres, y así como entran, van para afuera. Ustedes dirán, no, pues está chido, ¿no? Porque realmente hay muchos productos que te engañan diciéndote que quemas grasa, y ciertamente no quemas grasa, lo que te hacen es sacarte agua, pues porque tienen efecto diurético. Y entonces al verte deshinchado, pues te ves en automático a lo mejor un poquito más delgado. Pero este fármaco en específico sí, porque pues puedes tener ese efecto directo en las heces, ¿no? Y tiene un metabolismo hepático bastante amplio. Sin embargo, si el paciente se confía y con su tratamiento con el Orlistat le entra sabroso a las carnitas, le entra sabroso a la barbacoa, ¿no? A los taquitos de canas, a todo lo que tiene mucha grasa, pues en efecto, así como lo que estás ingiriendo lo vas a sacar, luego tienen accidentes, ¿no? Bastante tremendos, con las heces muy, muy lipídicas, y entonces no controlan, ¿no? Ya muy bien sus evacuaciones, y tienen accidentes así de que, no sé, tienen un gas y salió con premio y está grasoso, así, cosas así, ¿no? Entonces, ese es un buen elemento para que entendamos cómo las grasas nos pueden ayudar a la motilidad, pero a veces en exceso pues tampoco está tan padre, ¿verdad?
Entonces, bueno, ya en general, estos son algunos factores fisiológicos: la permeabilidad, el cambio de pH, el área superficial de la absorción, cómo fluctúa la dieta y cómo puede tener ciertos efectos, el tiempo de residencia que lo vimos, estos efectos, unión a proteínas, esta quelación, la absorción biliar y el aclaramiento, que lo vamos a ver, por supuesto, en eliminación. Entonces, aquí vean este rango de pHs que podríamos tener en el tracto gastrointestinal. Fasted es en ayunas, ¿no? Y vean que sí, cambia un poquito, ¿no? Sube bastante. Por ejemplo, en estómago podemos empezar desde 1.7 en ayunas, y con alimentos puede crecer hasta 5. Va a depender por el organismo y por la dieta y por muchos factores. Y sobre todo si le andas aventando muchos omeprazoles, ¿no? Estos fármacos para las gastritis. Entonces, estas cuestiones es importante que nosotros las contemplemos, porque son los pHs que vamos a utilizar para entender cómo es que se puede dar este proceso de absorción de ácidos débiles o de bases débiles, dependiendo de qué se trate nuestro fármaco. Aquí está nuevamente la influencia de los alimentos en condiciones en ayuno, está en verdecito, y con alimentos, vean, en caso del propanolol cambia, ¿no? No siempre es lo mismo. Aquí parece ser que cuando tienes una comida copiosa, parece que aumentan las concentraciones plasmáticas en específico de este fármaco. Pero pues también aquí vamos a tener algunas diferencias, ¿no? Aquí son algunas diferencias en términos del tiempo de tránsito, dependiendo si son tabletas ovaladas, si son cápsulas, si son suspensiones, y la postura también, ¿no? Que estemos, que tenga el paciente. Y acá tenemos otro ejemplo de las concentraciones del acetaminofén con paciente que pueda tener diferencias en términos del tiempo de tránsito, que sea normal, ese es el de los puntitos negros, y pues afectado, ¿no? Por cuestiones esofágicas, ese es de los puntitos blancos. Entonces, esas son también concentraciones plasmáticas de acetaminofén, y algunas diferencias en términos enzimáticos y de pH que podemos tener a lo largo del tracto gastrointestinal, ¿no? O sea, en la boca, por ejemplo, tenemos algunas enzimas, maltasa, mucina; en estómago, pepsina, la lipasa que les decía, ¿no? En duodeno, yeyuno, tripsina, milasas, también la lipasa, la lactasa, todo para degradar mucho de nuestros alimentos. Entonces, aquí lo que nosotros podemos observar también es que podríamos tener diferencias igual en el pH, que ahorita que veamos, después de los factores fisiológicos, que también involucra la edad, ¿no? Porque puede disminuir la secreción de ácidos o el flujo sanguíneo, o nuestro número de células que nos ayudan a favorecer la absorción, o disminuir el vaciamiento gástrico, ¿no? Yo conozco muchos adultos mayores que, por ejemplo, después de las 7 de la noche no te comen nada, porque pues ya saben que pues ya no es lo mismo, y tienen problemas de digerir sus alimentos, y entonces no pueden dormir, o qué sé yo, tienen algunos problemas, y entonces esa es una de las cuestiones por las cuales no toman esos alimentos. Y el ejercicio, cambios de flujo, cambios de pH, esos cambios son importantes. Ustedes recordarán, por ejemplo, la acumulación del ácido láctico nos va a cambiar el pH. ¿Y cuándo podemos ver esta acumulación de ácido láctico, muchachos? Después de hacer ejercicio. Ajá, y sobre todo cuando no hacemos estas respiraciones apropiadas, ¿no? Estamos prácticamente nuestras pobres células en condiciones anaeróbicas, y entonces en lugar de generar piruvato, pues nos vamos al lactato, ¿no? En la glucólisis, ¿se acuerdan? Entonces, sí, como bien comenta José, esa puede ser una razón.
factores por razas, ¿no? Podríamos tener diferencias en nuestros sistemas enzimáticos, lo vamos a ver más a fondo en metabolismo, la eliminación presistémica, que lo hemos platicado, y también el metabolismo que se pueda ver afectado por microorganismos, ¿no? Que tengan esas glucuronidasas, ¿no? Entonces eso también es otro factor. Y aquí ahora en factores físico-químicos vamos a abordar la teoría de la pH partición. ¿Se acuerdan que había una ecuación que les pregunté en su examen diagnóstico? ¿Cómo se llamaba esa ecuación? ¿Se acuerdan? De Henderson-Hasselbalch, exactamente. Y ahí precisamente vamos a hacer uso de esta constante de disociación y el pH en el sitio de absorción, ¿no? Es nuestra teoría de la pH partición. Obviamente también otro de los factores físico-químicos que tenemos que considerar, pues es la solubilidad, ¿no? Obviamente a mayor lipofilicidad de la molécula podemos tener mayor absorción y eso, pues, si es que recurre a estos mecanismos como de difusión, que entre más te parezcas a la membrana y más pequeñito y no estés cargado, más se va a favorecer. Pero evidentemente esto pudiéramos nosotros abordarlo si es que estamos implementando estos mecanismos de difusión con, ¿se acuerdan? Estas cuestiones, cuando tenemos un ácido, ¿no? Y tenemos que el pH es igual al pKa más el logaritmo de A menos entre HA. ¿Ahí quién sería la fracción ionizada y no ionizada? ¿Aquí andan Cintia y Cele? Sí, la parte ionizada hace referencia al A menos y la parte no ionizada o base sería el HA. Así es. Cintia, en la de bases, ¿cuál sería nuestra fracción ionizada y no ionizada? La ionizada sería B. ¿Segura? ¿Quién tiene la carga? La ionizada sería H. BH, ¿no? Sí. BH más, porque tiene la carga. Y la no ionizada sería B. Si se dan cuenta, ocupamos la misma ecuación, pero la lógica no es la... O sea, no podremos decir, no, pues es que A menos es la ionizada en los ácidos, y entonces B también es la ionizada. No, pues ni siquiera tiene la carga. ¿Sale? No se me vayan con esa confusión, ¿sí? En ácidos, A menos es esta fracción ionizada que se genera al ionizar nuestro ácido monoprótico en este caso, ¿no? Que así se ve esquematizado, es el que vemos ahí al ladito. HA es igual a A menos más H, más su protón, ¿no? Pero ciertamente, cuando lo tenemos en el equilibrio, vean que la Ka depende de esta concentración de la fracción ionizada, su protón, entre la fracción no ionizada. HA en ácidos es la fracción no ionizada. En bases es al revés. B es nuestra fracción no ionizada y BH es la fracción ionizada. Y entonces esto nos va a ayudar a entender por qué cuando tenemos diferencias de pH con respecto al pKa de nuestra molécula, vamos a tener diferencias tanto en la fracción ionizada como en la no ionizada. Y podemos predecir, a grosso modo, si es que se estuviera dando el mecanismo de absorción por difusión, en donde se vería beneficiada la absorción de nuestro fármaco. ¿Sí, muchachos? Y aquí lo tenemos nuevamente, ¿no? Estos ácidos monopróticos liberan este protoncito y también nuestro anión cargado, que es A-, que esta va a ser nuestra fracción ionizada. Y en las bases también se libera un protón, pero tenemos esta forma protonada, que generalmente está cargada, y la pérdida del protón nos genera una base sin cambio. Y la base sin cambio es esta, que vamos a considerar como fracción no ionizada.
B, solita. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, por favor. Bueno, eso Sí, tiene profe. mucho que ver con lo de la teoría, con la teoría de ácidos y bases, ¿no? Ujú. Que dice que un ácido es quien puede ceder hidrógenos. Bueno, una de las teorías que puede ceder cargas y otro que puede recibirlos. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, ¿se acuerdan ustedes que cuando veían esta parte de Bronsted y Lowry, ¿sí se acuerdan de esa parte? No recuerdo exactamente los nombres, pero sí. Que el ácido es un donador de electrones, ¿no? Y la base es un aceptor de electrones, ¿no? Y según, por ejemplo, Arrhenius, él decía que el ácido, por ejemplo, es el donador de hidrogeniones y la base es el donador de OH, que a veces no es tan simple como eso, ¿no? Cuando estamos determinando, por ejemplo, la normalidad, no siempre nos vamos a ir con la finta de que tenemos un hidroxilo ahí en la molécula. A veces, por ejemplo, con el amonio, ¿no? Que se genera este ion amonio y, o sea, hay que ver cómo se da la disociación para ver cuántos OHs están involucrados realmente. Pero a grosso modo es así. Entonces, les voy a dejar de tareita, ejercicio de determinar, y lo vamos a tratar de, bueno, lo vamos a resolver la siguiente semana, pero les voy a preguntar si lo lograron. Y es más, de una vez les voy a mandar su serie para que ya la vayan haciendo, pero les voy a preguntar cómo determinaron, por ejemplo, este ejercicio. ¿Sale? La siguiente clase. ¿Dudas, muchachos? ¿Qué ecuación van a ocupar en este ejercicio? Vamos a utilizar de H sobre HA. Pues la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál? ¿La de ácidos o la de bases? La de ácidos. Exacto, porque este es el... ¿Este quién es? El ácido acetilsalicílico. Así es, exactamente. Exactamente. Entonces, pues hasta aquí dudas, muchachos, comentarios. No, por favor. Perfecto. Todo bien. Pues entonces, hasta aquí le dejamos. Me dice, les paso lista rapidísimo y me dicen quién participó, porfis. Y anoté las que me pusieron aquí en el chat, de la clase pasada, bueno, antepasada. Yarumi. Presente, por favor. Espérenme, es que me estoy regresando. Yarumi, ok. ¿Participaste, Yarumi? No. Sí, Cintia y Cele, explíquenle a Yarumi si afecta o no haber participado. Noemí. Sí, afecta mucho. Demasiado. ¿Qué les recomiendan, chicas? ¿Que participen? Participen siempre. No se Ya ven, opinión de expertas. Para eso las invité, porque nos van a apoyar en la clase. Muy bien, chicas. Noemí. Presente, no participé. Pablo, Gesem. Presente. Puede participar. Ok, sí, pues sí. Lisette. Presente. Hugo. Presente, maestra, no participé. Ok. Francisco, Daniel. Sí, participé. Ok. José. Presente, sí participé, profa. Muy bien. Juan Pablo. Presente, participé, por favor. David. Presente, sí participé. Melissa. Presente, no participé. Brian. Presente.
Jesús. Ray. Presente, profesora. Candy. Ay, ¿sigue sin servir tu audio, Candy? Ok. Iván. Presente, no participé. Vane Pineda. Vane, ok. Diego. Presente, no participé. César. Alejandro. Ale. Presente, profe, no participé. Eric. Ay, me salté a Gaby. Presente. No sé si cuenta como participación, pero hablé al inicio. Sí cuenta Gaby. Eric. Adriana. Presente, sí participé. Muy bien. Luz. Presente, profe. Luz, ¿participaste? No. Ay, Luz. Sebas, sí, ¿no? Sí, presente. Y Cristian. Presente. ¿Sí participaste, no, Cristian? No, yo no dije lo que iba a decir, me ganaron lo que iba a decir. Ay, Cristian. No te dejes ganar. Yadira. Presente. Y Vani. Presente. Vani Vidales. Sí, profe. Ok. Entonces, los que me escribieron en el chat de la otra clase, ya se las anoté también, ¿eh? Pues nos vemos, muchachos, nos vemos la próxima semana. Que pasen muy buen... Ay, tienen puente, ¿verdad, canijos? Sí. Bueno, no se confíen, síganse cuidando mucho, cuiden a su familia y les voy a mandar su serie para que se entretengan. Digo, o sea. Ok, profe. Nos vemos, gracias. chicos. Adiós. Adiós, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos, profe.